Voy a silenciar. Vale, ya estamos en el seminario. Esperamos. De momento bueno, ya está empezando a entrar la gente, ¿eh? Ya hay 2 espectadores, 3. Si os parece, esperamos un par de minutos, que sigue entrando gente y empezamos. Pues cuando quieras, ¿no? Muy bien, Luis, pues si quieres comienza. Muy bien. ¿Puedo ya comenzar? Estamos en antena, como Sí, eso es. se dice. Muy bien. Pues en primer término, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que organizamos para dar a conocer el programa de seguridad e inteligencia estratégica que organizamos en su segunda edición con la universidad o junto a la Universidad Anáhuac, México, la Universidad de Murcia e ISEN Centro Universitario de Cartagena. El programa, como les digo, tiene origen en que las 2 universidades, tanto en la Universidad de Murcia como en la Universidad Anáhuac, se imparten licenciaturas o estudios, grado en Europa y licenciatura en México, digamos, homónimos o similares, ¿no? El de inteligencia estratégica, que dirige a la doctora María Magdalena Alcocer, que ven ustedes a quien ven en pantalla, y el grado en seguridad que impartimos en Cartagena, en ISEN Centro Universitario, facultad adscrita a la Universidad de Murcia, digamos, dirigido por otro profesor, que es Alberto Pizzo Alcázar,
que no se encuentra en este momento y a quien sustituyo, ¿no? Los aquí presentes, tanto el profesor Jesús de Miguel como la profesora Magdalena Alcocer, son profesores de este programa y quien les habla está en la dirección académica del mismo, en la dirección organizativa y académica del mismo, además de estar dirigiendo el centro universitario ISEN. Como saben ustedes, hablamos de unos estudios novedosos en el ámbito de la universidad, pero para nada nuevos, ¿no? Pues son unos conocimientos que siempre han existido en el ámbito de la seguridad. Bien entendido que la seguridad hasta hace muy bien poco, que se fraguó a partir de los años 90 en la Organización de Naciones Unidas, se fraguó el nuevo concepto de seguridad humana, unido al de desarrollo humano. Este nuevo concepto dejaba, digamos, un poco anticuado el sentido de la seguridad como algo exclusivamente de seguridad y defensa y, por tanto, competencia de las áreas de defensa militares, fronteras, integridad territorial, digamos, autonomía política y libertades dentro de aquel Estado en el que existieran, naturalmente, las libertades, ¿no? Digamos, una protección de la ciudadanía contra otros estados o los intereses de otros estados. El programa que hacemos, digamos, para Latinoamérica en general, ¿no? y Europa, que hacemos, eso sí, solo en español o en castellano, tiene el propósito de dotar y de cualificar a todos los estudiantes con las competencias necesarias para estar vamos a decir, en cualquier ámbito de la dirección de la seguridad. Porque si hay algo importante es tener un sentido del análisis de seguridad global y, vamos a decir, distante de las emociones y de los gustos personales, ¿no? Y para eso, pues ahora tendremos la oportunidad de que los profesores Jesús de Miguel y la doctora Magdalena Alcocer nos hablen precisamente de las competencias que incluye el programa y de los conocimientos que han de servirles a ustedes, a todos ustedes, aquellos que se matriculen, naturalmente, para el desarrollo de su vida profesional en los ámbitos de la seguridad, ya sea seguridad pública o privada, ya sea para el ámbito de las instituciones o de las empresas. Pues yo creo que sin mayor preámbulo, si les parece a ustedes, cedo la palabra al doctor Jesús de Miguel y comenzamos a conocer nuestro programa en su core auténtico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, mi nombre es Jesús de Miguel, soy profesor y coordinador académico de este curso, junto con la doctora Magdalena Alcocer. Y vamos los dos, Magdalena y yo, vamos a ir hablando sobre el curso y luego pues atenderemos a todas las preguntas que tengan. Como decía en el preámbulo nuestro profesor Luis Cruz, nuestro programa es, podríamos decir, yo lo definiría como multidisciplinar y cosmopolita, porque vamos a hablar de dos temas fundamentalmente, que es seguridad e inteligencia, desde una perspectiva muy amplia, desde una perspectiva que de entrada rompe la tradicional, como antes nos decía el profesor Cruz, nos rompe esa visión tradicional y bueno, y en esa línea lo hemos diseñado. En la imagen lo pueden ver, ese modelo que abarcamos pues muchos temas, ¿no? Magdalena, no sé si quieres añadir algo como preámbulo. Magda, el micro.
Perdón, bienvenidas a todos y a todas y a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Estamos para resolver todas sus dudas. No, Jesús, todavía no. Si quieres, continuar y ahora que ve algo, continúo. Bueno, pues gracias, Magdalena. Entonces, como pueden ver en la pantalla, hay 5 módulos. El curso se articula en 5 módulos. Cada módulo tiene una duración en tiempo real de 3 semanas naturales, y son, digamos, enfoca un ámbito del curso muy específico. El primero lo dedicamos a la geopolítica. ¿Qué pretendemos con él? Pues tenemos que entender cuál es el sistema internacional, cómo funciona, cuáles son las principales teorías geopolíticas. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de seguridad y si vamos a hablar de inteligencia, tenemos que entender el entorno y el contexto donde nos movemos. Y para eso no nos queda de otra que entrar un poquito en esas disciplinas, como es la geopolítica y como son las relaciones internacionales, que nos van a ayudar a analizar ese contexto, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver un poco la teoría de las relaciones internacionales, muy general, cómo está organizado el sistema. Nos introduciremos, dedicamos 2 clases al tema de geopolítica y una tercera clase a un modelo de análisis geopolítico. No es el único, sino que vamos a mostraros un método de análisis geopolítico. Y vamos también a tratar un tema que es importante, que no se puede desvincular de la geopolítica, al contrario, está íntimamente ligado con él, como es la geoeconomía. Y eso nos va a permitir, como digo, contextualizar el entorno en el que nos vamos a mover. Porque ni la seguridad ni la inteligencia tienen ningún sentido si no están enmarcadas dentro de un contexto, dentro de un entorno determinado. No son disciplinas, podríamos decir, absolutas, sino que son relativas y están en relación con esos contextos, ¿no? El segundo de los módulos es el módulo dedicado a la seguridad. Y ahí vamos a ver pues, los conceptos básicos y vamos a intentar diagnosticar la seguridad internacional de este siglo XXI. Y es un objetivo realmente ambicioso, porque la seguridad, hablamos de una materia que es extraordinariamente compleja, pero además tenemos que entender la seguridad plena, que es inalcanzable, es imposible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como digo siempre cuando empiezo a hablar de la seguridad, es que no hablamos de seguridad, hablamos de inseguridad. Y como hablamos de inseguridad, es un problema, pero no un problema cualquiera, es un problema perverso, es un problema que ni tenemos las soluciones, ni tenemos, lo estamos viendo ahora mismo con el tema de Ucrania. Si lo simplificamos, que mala es Rusia, no. El problema es mucho más complejo y no se puede analizar de una forma ligera, de una forma. Entonces, pues vamos a ver. Primero, bueno, pues entender lo que es la seguridad, cuáles son sus modelos, cómo ha evolucionado los estudios de seguridad. Y luego el segundo tema para mí es muy importante, porque vamos a ver un poco en la línea de lo que decía antes el profesor Cruz, la seguridad ampliada. La seguridad ampliada, que no es que sea un modelo específico de seguridad, sino que es una visión ampliada de la seguridad. Es decir, ver la seguridad con distintas lentes, con distintos prismas. Y vamos a ver la seguridad humana, vamos a ver la seguridad ambiental, la seguridad militar, la seguridad económica. Todo eso vamos a ver una seguridad de 360 grados. Y eso es lo que da valor a esta visión de seguridad. Hablaremos también de seguridad colectiva, y la seguridad cooperativa, algo que en el mundo interconectado de hoy es fundamental.
Y, como no puede ser de otra forma, hablaremos de la intervención humanitaria. Es algo que está en el punto de discusión de las agendas de seguridad. Pero no nos vamos a limitar a la seguridad, digamos, del Estado. Vamos a entrar también en el ámbito de la seguridad corporativa, del sector privado de la seguridad. Vamos a entrar en esa forma, en ese enfoque con el que tenemos que ver la seguridad en el sector privado, y veremos cómo desde esos modelos que hemos visto, cómo se puede aplicar. Con lo cual, vemos que este segundo módulo de seguridad es, bueno, pues es lo suficientemente amplio para darnos a discutir y ver, bueno, con muchos detalles que podemos identificar con ello. Y el tercer módulo, que le voy a dar la palabra a Magdalena, porque es la profesora principal de este módulo, y ella va a ser la que os introduzca a él. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues en este módulo de inteligencia, como dice aquí, vamos a desarrollar los aspectos fundamentales relacionados con esta disciplina, que no es ciencia. Vamos a explicar por qué no es una ciencia, por qué es una disciplina, cuál es su método, y básicamente empezaría por definir qué es inteligencia. Para los que tomen este curso, pues evidentemente inteligencia se trata de procesar información, recolectarla, procesarla y transformarla en conocimiento que sea valioso, valioso y operable. Y operable significa que no se va a quedar en el escritorio, que va a servir para los tomadores de decisiones. Sin un usuario no tenemos un proceso de inteligencia. Entonces empezamos con los fundamentos teóricos, empezando donde surge, y aquí solamente comentarles que el principal acervo viene, pues, obviamente, de bibliografía tanto de Reino Unido como de los Estados Unidos, pensando en que la inteligencia propiamente es la segunda profesión más antigua del mundo, pero propiamente con ciclo de inteligencia empieza a desarrollarse a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a hablar también de por qué es importante la inteligencia para la toma de decisiones. Vivimos en un mundo sumamente complejo, como comentaba Jesús, con situaciones que hoy es el tema de Ucrania, pero ayer era el tema de ISIS o Daesh. Lo que tratamos de transmitir en este curso es cómo juegan los actores a nivel internacional y cómo la inteligencia se ha convertido desde hace mucho tiempo en un elemento fundamental para prevenir riesgos y para prevenir amenazas. Entonces, en este sentido, explicamos a través del ciclo de inteligencia cómo se procesa la información, cuáles son los sesgos cognitivos que hay, los tipos de inteligencia que hay, los conceptos asociados a los temas de seguridad nacional, porque ahí es donde surge principalmente la inteligencia. Después de la Segunda Guerra Mundial tiene sus orígenes en los estudios de defensa. Y posteriormente, con el 11 de septiembre, cambiaron los paradigmas. A partir del proceso de globalización venían surgiendo una serie de amenazas con la desregulación del comercio, aumentaban los índices delictivos, el tema de la trata, y en este sentido hoy se hace mucho más complejo tanto para los estados como para las organizaciones privadas detectar cuáles son esas amenazas y evidentemente establecer un balance de cómo inciden esas amenazas dentro de las organizaciones, tanto en el aparato público, estatal, como también en las organizaciones privadas. Vamos a hablar obviamente de la inteligencia en contextos democráticos, tomando en cuenta que los estándares democráticos como nuestro deber ser, ¿no? ¿Cuáles son los controles que hay para los servicios de inteligencia? ¿Cuál es el papel del poder legislativo? ¿Cuáles son los dilemas éticos también de la inteligencia en términos de las operaciones encubiertas, la transparencia y evidentemente el tema de los derechos humanos? Hablaremos también, en este caso, bueno, Jesús va a hablar de la inteligencia aplicada al mundo empresarial, cómo se ha vuelto una herramienta imprescindible justamente en estos entornos complejos. Y aquí solamente quisiera poner sobre la mesa que no están separados el mundo empresarial del mundo público y que esta concepción o este cliché, justamente porque ayer tenía
una reunión con un colega de una organización, de una empresa muy importante transnacional, y me decía, oye, pero es que quizá los del sector público no entienden bien cómo es el mundo empresarial. Y yo lo que le comentaba es, mira, en el Estado hablamos de rendición de cuentas, en las organizaciones privadas hablamos de compliance, pero básicamente las unidades de análisis de inteligencia tienen los mismos objetivos, prevenir riesgos y amenazas tanto para las empresas como para el Estado. Entonces, solamente para poner esto sobre la mesa y, bueno, pues invitarlos a que escriban en el chat todas sus dudas. Este es un curso estamos en nuestra segunda edición, muy contentos de aperturarlo, y las personas que han tomado el curso con nosotros se han ido muy contentos. Me parece que hoy es imprescindible comprender la complejidad de lo que estamos viviendo, los impactos que va a tener esta pandemia justamente en los temas de seguridad, en los temas del aparato público, justamente para delinear políticas públicas que atiendan a lo que decía Jesús hace un momento, a vivir en un contexto de inseguridad. ¿Cómo vamos a administrar el conflicto? ¿Cómo vamos a crear temas de manejo de crisis, que es importantísimo y vital hoy en día para las organizaciones públicas, para las organizaciones privadas? Y bueno, con Jesús, que es un experto con todas las credenciales profesionales y muy apreciado amigo además, les aseguro que van a aprender lo que no se imaginan. Así que estamos a la orden para que pongan todas sus dudas, y bueno, le cedo el uso de la palabra al maestro Jesús de Miguel para que continúe con la explicación de los módulos. Gracias, Magdalena. Bueno, pues ya tenemos estudiado el contexto, ya sabemos los fundamentos de la seguridad y tenemos el camino de la inteligencia. Pues ya entramos en un cuarto módulo que es riesgos y amenazas, fundamental. Si hablamos de seguridad, si hablamos de inteligencia. Entonces, en este módulo vamos a utilizar dos modelos de impartirlos separados. Por un lado, los dos primeros temas, o mejor dicho, los dos primeros temas va a ser desde un prisma teórico. Vamos a entender lo que son amenazas y riesgos, las diferencias que hay entre ellos. Vamos a entender cómo se analizan y se evalúan los riesgos, y en el segundo tema pues hablaremos del conflicto armado, entendido como el riesgo, la amenaza, mejor dicho, tradicional. Pero lo vamos a ver, el profesor Martín Torrijos lo va a centrar fundamentalmente sobre el modelo de conflicto de nuestros días, el que se desarrolla en la zona gris. Yo os lo recomiendo porque es una cosa que la estamos viviendo día a día, ese continuo tradicional entre la paz y la guerra, que había una delimitación clara de la situación de paz y una delimitación clara de la situación de guerra. Hoy en día, entre medios, hay una zona gris que no sabemos si es guerra, si es paz. No responde al modelo tradicional de guerra, pero tampoco podemos decir que estamos hablando de un estado de paz. Entonces, desde esa perspectiva de la zona gris, considero muy interesante esa visión de esa amenaza tradicional como la guerra. Y luego nos viene una serie de temas que lo vamos a dar como conferencia por auténticos expertos. Nos va a hablar el profesor Franco Quintero, nos va a hablar de el tema del terrorismo y del crimen organizado, y ambos están relacionados, no son cosas que son fenómenos diferentes, por supuesto, pero con muchos nexos de unión. Nos va a hablar de los riesgos globales, de riesgos económicos, medioambientales, etcétera, la profesora Lorena Bodega. Y
un auténtico experto, que es un lujo poder contar con él, el profesor Carlos Seisdedos, que nos va a hablar del ciberespacio, que hoy se ha convertido en un territorio universal. Vamos, de hecho es un territorio universal, pero con una trascendencia enorme en el ámbito de la seguridad, y como corolario de esa ciberseguridad nos hablará también del tema de la ciberinteligencia, cómo aplicar la inteligencia en ese espacio, ¿no? Y luego el profesor Jiménez Bastida pues nos hablará de otro tema que es de absoluta actualidad, el tema de la seguridad económica, cómo la economía está marcando las agendas de seguridad y cómo afecta a los intereses globales. Pues bien, digamos que con este módulo ya nos hemos completado. Bueno, pero ahora nos falta algo más, un quinto paso. ¿El siguiente paso cuál es? Pues ya sabemos los problemas, entendemos el contexto, sabemos a qué nos enfrentamos, pero ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Pues entonces tenemos que entrar en el mundo de la estrategia. El mundo de la estrategia que es un mundo que hay que tener la mente muy abierta, porque no podemos ceñirnos a las soluciones de suma cero tradicionales de épocas pasadas, y tenemos que ver la estrategia con una mente muy abierta, con una visión muy cosmopolita, con una visión muy integradora. Y entonces pues vamos a entrar en un tema que vamos a contar también con un auténtico experto en esta materia, el profesor Pedro Sánchez Arraez. Pues entraremos a hablar de los conceptos básicos de la estrategia y sobre todo el pensamiento estratégico. Yo creo que es lo más importante de la estrategia, educarnos en el pensamiento estratégico, aprender a pensar estratégicamente. Y para eso no hay un modelo, porque la estrategia lo que no tiene es modelos, lo que sí tiene son conceptos, elementos de análisis, pero no podemos, es que cuando esto sucede yo hago esto, no, yo tengo que aprender a pensar estratégicamente. Hablaremos de un tema fundamental que es la cultura estratégica. ¿Por qué? Eso es válido si analizamos al Estado, pero si analizamos a una organización privada también. Las organizaciones todas, públicas o privadas, tienen un modo de comportarse, una cultura estratégica, y que es lo más importante para modular el cambio, porque el cambio es algo en el que todas las organizaciones están inmersas. Yo siempre digo que el cambio es una de las cosas más higiénicas que existen, porque nos ayuda a ir evolucionando, a ir adaptándonos a ese contexto que hemos visto, pero ojo, el cambio genera mucha incertidumbre, genera mucho ruido en las organizaciones y está en consecuencia muy vinculado al liderazgo estratégico. Entonces tenemos que entender la cultura estratégica, es el liderazgo con el que tenemos que afrontar el cambio y cómo tenemos que buscar esa evolución continua, esa transformación continua de las organizaciones. Vincularemos la geopolítica que hemos visto en el primer módulo con la gran estrategia. Es algo que tradicionalmente ha sido exclusivo de las grandes potencias, y hoy en día podríamos decir que todos los estados, incluso en las organizaciones privadas, deben tener esa visión de la gran estrategia como integradora entre las políticas y la estrategia. Y terminaremos dándole esa visión de vincularlo a la seguridad nacional, entender qué es la seguridad nacional y qué son las estrategias de seguridad nacional. Y bueno, y con esto, como veis, es un contenido ambicioso. Estamos muy ilusionados con este curso y creemos que aporta conocimiento, y ese es el motivo que queríamos con esta webinar darlo a conocer de una manera más personal.
no el simple recurso, o sea, la información que puede circular por redes o por cualquier otro medio de difusión. Así que este es el contenido. Yo solamente añadiría, falta de lo que quiera añadir Magdalena Alcocer o Luis Cruz, dos cosas. Una, en cuanto al desarrollo, como digo, que va a tener cada módulo, tiene 3 semanas de duración, y en cada una de esas semanas vamos a tener un día de tutoría. Es decir, el profesor principal de cada módulo se va a conectar un día durante a una hora determinada, que ya lo anunciaremos cuando iniciemos. Se va a conectar un día para que tengáis oportunidad, o que los alumnos tengan oportunidad de preguntarle, porque uno de los problemas de la enseñanza en línea es que se pierde esa cercanía profesor-alumno, y para paliar esa carencia, pues hemos introducido esa tutoría para que exista esa proximidad y que veáis nos pongamos todos cara, ¿no? Y luego otro tema que lo llevamos haciendo desde que iniciamos este camino, es un panel que hacemos al final de cada módulo. Es un panel que dura 3 horas, y tenemos en cada uno de ellos a un invitado, a un experto en el tema que planteemos, ¿no? Pues, por ejemplo, el año pasado, el tema de geopolítica, trajimos a un experto en China, y porque el panel está planteado desde ese cambio, o más que cambio, esa mayor vinculación de China como actor global, como potencia de primer orden. Y bueno, y nos ayudó a entender un poco, la verdad que fue muy interesante, y así hicimos en cada uno de ellos. Traemos un profesor invitado que nos hace una exposición de unos 30 a 40 minutos, y sobre los temas que planteamos discutimos sobre 2 o 3 asuntos que previamente lo planteamos como temas de discusión. Y bien, yo por mi parte, además de animaros a que deis el paso de inscribiros, decía, bueno, yo no lo he dicho al presentarme, mi origen es militar, bueno, y soy militar, retirado, pero soy militar. Dicen que los militares nos quitan el uniforme cuando nos ponen el uniforme de madera. Y sí, posiblemente es así. Luego, bueno, pues la vida me ha llevado por otros derroteros, pero bueno. El caso es que como militar yo tenía un lema que aprendí en uno de mis cursos que hice por ahí por el mundo, que decía: la suerte protege a los audaces. Pues ahora yo os animo a esa audacia, que os apuntéis, os inscribáis en este curso, porque la suerte os protegerá a vosotros, que decidáis a inscribiros en el curso, y esa suerte será en forma de conocimiento, que yo creo que os puede aportar mucho este curso que iniciaremos, Dios mediante, el día 28. Y nada más, Magdalena, Luis, si queréis añadir algo más, o respondemos ya a las preguntas, lo que queráis. Sí, yo creo que vamos directo a las preguntas. Simplemente comentar que es un programa en línea, y que aquí nos preguntaban cómo es el trabajo en cada módulo. No sé si tengas por ahí la diapositiva, Jesús, para explicarles cómo se trabaja. A ver. Ahí está. Sí. Mira, nosotros hemos puesto
Vamos a ver, en esto hemos dado un pasito hacia adelante, ¿no? Quizá el año pasado, el curso pasado, había una carga, creo que excesiva, y este año la hemos reducido y después de cada módulo lo que vamos a hacer es un ensayo muy corto, no más de 1000 palabras, o sea, 1000 palabras son 2, 3 hojas, no son más, que es simplemente para que ayudaros a reflexionar sobre el contenido de lo que hemos dado, ¿no? Nosotros plantearemos el tema del ensayo sobre lo que hemos dado, y eso va a ser la nota que saquéis, un 10, pues será el 80% de la nota del módulo. El 20% restante pues va a ser de la participación de tutorías y en el panel. La ventaja que tiene esto es que, bueno, me refiero a la enseñanza en línea, es que podemos ver lo que vais manejando vosotros, las veces que los materiales que bajáis, que, bueno, a este respecto de los materiales también es importante que vais a contar con una bibliografía, yo diría, muy completa. Perdón. Aquí. Vais a contar con una bibliografía muy completa, ¿no? Porque os vamos a poner a vuestra disposición lo que consideramos lo básico que tenéis que ver mediante libros o parte de libro escaneado, que lo vais a tener a vuestra disposición, y muchas referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque aquí, si abrimos la puerta de estos estudios, ya no es tanto para este curso que en junio terminará, Dios mediante, sino para que os abra la puerta a este mundo de los estudios de seguridad e inteligencia. Y por tanto, consideramos nuestra obligación el abrir ese campo y daros un camino de lecturas, un camino de aprendizaje. Y entonces, pues, os vamos a dar una bibliografía básica que la debéis leer para progresar en este curso, pero os vamos a dar una complementaria, que es una recomendación de lecturas para que podáis profundizar en el tema, ¿no? Y tanto lecturas de libros como de páginas especializadas que yo o que los profesores os vamos a ir recomendando, ¿no? Y entonces todos esos materiales los vais a tener subidos en la plataforma del curso. Es una plataforma que es muy amigable, es muy fácil operar con ella, y los vais a tener todos a vuestra disposición. Y bueno, es yo creo que es importante que tengáis ese camino de la lectura abierto. Sí, también me gustaría añadir que la visión, hay una visión holística en este diplomado y me parece que esta parte es muy importante. No solamente tener los elementos teóricos de categorías analíticas. Aquí estamos hablando de que los profesores, que vamos a hacer, que vamos a estar aquí dando clase con ustedes, vamos a grabar las sesiones de manera asincrónica. Es decir, si ustedes trabajan, van a poder entrar a la plataforma y ver el video de la clase de Jesús y terminarlo en el momento que puedan. Si nada más lo dejaron en el minuto 20, a lo mejor pueden regresar al día siguiente por la mañana y ya terminan esa clase, y obviamente van a haber fechas estipuladas de entrega muy claramente definidas. Pero aquí también lo importante es que los que estamos dando clase hemos sido practicantes en nuestros respectivos países en el aparato de seguridad. Y esa es una parte sumamente importante porque conocemos cómo funciona por dentro, digamos, las entrañas del Estado y el sistema de seguridad, y en el caso de Jesús, inclusive a nivel la OTAN. Entonces, tiene una visión sumamente rica que los va a enriquecer a ustedes
en cada clase que ustedes tomen. Además, otro punto importante es que hay una visión europea, claramente, está la Universidad de Murcia e ISEN Centro Universitario, pero también está la Universidad de Anáhuac dando una visión también latinoamericana y también con respecto a las realidades en México y en América Latina, que no olvidemos que es la región más violenta del mundo. Entonces, esto hace que tenga ya una ventaja muy importante, porque no solamente vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de los ámbitos de seguridad también en otros entornos como es el latinoamericano. Entonces, esto me parece muy importante. Aquí nos pone una pregunta, Gabriel. ¿Qué días y a qué horas son las clases? El programa es en línea. Justamente me estoy refiriendo a que las sesiones son asincrónicas. Nosotros grabamos nuestras clases y ustedes ingresan a plataforma y las visualizan cuando ustedes puedan y acomodan, digamos, su programa de trabajo de acuerdo a sus tiempos. Lo que no se mueve es la fecha de entrega de cada profesor respecto al ensayo que se está solicitando. Y los paneles, son sincrónicos, es decir, sí hay que tener presencia, pero como son los sábados, la gente son los sábados en torno a las 4 o las 5 de la tarde en España, ¿no? Son a las 4 de la tarde, de 4 a 7 de la tarde. En España, que son, ¿a qué hora es en...? A las 9 a 12. Muy bien. Exacto. Esas sí son presenciales. Exacto. Cada que termina un módulo se organiza, como dijo Jesús, un panel, y este panel hay un invitado especial justamente, que normalmente son personas que son practitioners o practicantes del tema de seguridad y de inteligencia bueno, internacionales. Hay mexicanos, españoles, por ahí hemos tenido invitados también de otros países, y lo que les pedimos en términos de presencialidad, o sea, como comenta Luis, es que ustedes aparten, digamos, cada 15 días, que es en promedio cada que termina un módulo, un sábado de su tiempo, en el caso latinoamericano, en México por las mañanas, en Europa por las tardes. Alguien preguntaba sobre las horas. Vamos a ver. Nosotros al inicio estáis viendo el calendario de marzo, que se corresponde al primer módulo. Nosotros entregamos una rutina tentativa, en el sentido de que recomendamos empezar por el tema 1, seguir por el tema 2 y así sucesivamente a completar el tema 6. No quiere decir que el lunes día 28 de febrero tengan que ver la clase correspondiente al tema 1. Esta clase está grabada y la pueden ver el día 28, el día 1, el día 2 o el día que quieran, a la hora que quieran. Y lo mismo con los sucesivos temas. Esto simplemente es una pauta orientativa, es decir, mi recomendación como coordinador es que le dediquen estos 3 días al tema 1, estos 3 días al tema 2 y así sucesivamente. Pero si alguien por motivos de trabajo dice, bueno, yo no puedo y voy a dedicar todo el fin de semana intensivo y voy a terminar con el tema 1 y el tema 2. Pues bueno, esa es la ventaja, por un lado, de no ser un curso presencial, que hay que tomar las clases a las horas que marca. Como decía la doctora Alcocer, la clase se queda grabada. La clase, a partir del día de este momento, la clase está grabada en la plataforma de ISEN, y cada uno de ustedes puede bajarla y verla en el momento que tengan disponibilidad. Lo mismo que los materiales de lectura y de estudio. Lo único que se realiza de manera síncrona es la tutoría, que como ven está marcada todos los jueves, y que no es obligatoria, es recomendable que se hagan. El profesor estará ahí, y si no hay nadie que se conecte, pues pasado un rato apagará su enlace y se irá, ¿no? Es una posibilidad que damos
para poder compartir, para poder orientar, ayudar, apoyar en el estudio. Y luego el panel, que aquí lo vemos, va a estar, pues, cuando menos todos los profesores que han participado en ese módulo y bueno, yo por supuesto, y Luis Cruz, Magdalena, los que tengamos que participar. Y este sí que se hace de una manera síncrona en un horario. Claro, que tenemos 7 horas de diferencia horaria entre México y España, y lo hacemos en una hora que incomode menos a las dos partes. Así que ese es el esquema, y eso se replica en todos los módulos. Sí, perdona, Jesús, con esto que has comentado, sí preguntan un par de alumnos si estas tutorías de los jueves serán a las 7 de la tarde hora española, 12 hora mexicana, o es otra hora. Afirmativo, es a las 7, tal como estamos ahora. Y también las dejaremos grabadas por si luego alguien pues quiere ver las preguntas que han hecho otros compañeros o la respuesta de los profesores. Todo, al fin y al cabo, todo se queda grabado. Perfecto. Hay otra pregunta que sí es verdad que Luis ha respondido en el chat, pero por si alguien no está viendo el chat, que es los requisitos de acceso para el curso. Luis. Yo he respondido por el chat, pero bueno, los requisitos de acceso son ser estudiante universitario de los últimos cursos, que serían cuarto, quinto, tercero, cuarto, profesional de la seguridad, y personas interesadas en el ámbito de la seguridad, naturalmente también, y titulados universitarios en su conjunto, ¿no? Estos estudios y estos conocimientos están dentro del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Y esa es la perspectiva desde la que les hacemos las enseñanzas. Pero vamos, no hay una limitación, salvo tener una madurez intelectual suficiente para poder afrontar cada uno de los conocimientos y de los retos que se van a plantear. No sé si habré dejado claro el origen, pero vamos, creo que eso podemos ver incluso caso a caso, si alguien queda dentro de ese. Hay otra pregunta que nos hace José María Gil. Bueno, una sobre si las clases son que ya está, y es un poco el trabajo que tiene cada módulo. Sí, el trabajo ya, bueno, antes yo creo que lo he mencionado. El trabajo es un ensayo breve, un ensayo de 1000 palabras, que 1000 palabras viene a ser 3 hojas aproximadamente, sobre un tema que hayamos dado, o sea, un tema, por lo menos yo los que pongo procuro que sea un tema que englobe varios aspectos que hemos tratado durante el módulo, ¿no? Que al fin y al cabo que permita, pues, como digo siempre, no se trata de dar opiniones personales, sino dar opiniones fundamentadas en lo aprendido, ¿no? Es decir, bueno, pues, por ejemplo, el tema de seguridad, no sé lo que pasará de aquí a unas semanas en la frontera de Rusia y Ucrania, pero dar por hecho que es muy probable que ese trabajo lo orientemos al tema del conflicto no conflicto armado, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y entonces, pues ahí, pues claro, ¿qué me interesa? Pues que diga, no, pues de acuerdo con lo expuesto en clase, Rusia está aplicando una suerte de diplomacia coercitiva por estas razones, ¿no? Bueno, pues eso es lo que interesa. No, es que yo creo que Rusia
tiene razón porque pobrecitos les está aislando la OTAN. No, mire, con todo respeto, la opinión no es lo que se trata aquí, sino que se trata de fundamentar lo que hemos aprendido y darle un sentido. Dices, bueno, pues yo hace poco tuve la oportunidad, por gentileza del profesor Luis Cruz, de dar un curso de seguridad internacional muy cortito, una semana, 10 horas me parece que fueron, ¿no, Luis? 10 horas, 10 horas. Y las últimas 2 horas la dedicamos a hacer un estudio de caso de Ucrania, ¿no? Y la verdad que bueno, pues pudimos comprobar muchas cosas y nos dimos cuenta de que detrás de la teoría hay mucha realidad. No, la teoría, lo importante es llevarla al campo de la real politics, de la política real, de la seguridad real, ¿no? Sí, pero con fundamento. Ese es un caso de estados, pero también podría ser las dificultades que recientemente han tenido algunas empresas españolas en México, por ejemplo, y hablar sobre ello, ¿de acuerdo? Y por qué, quién puede o no tener razón, ¿no? Que también sería un planteamiento parejo, pero en el ámbito del mundo privado de las empresas. Así es. Hay otras 2 preguntas de Uriel y de Tomás, que es por el precio que tiene el programa. El precio del programa creo que son 725 euros y se pagan de una sola vez, hay un 15% de descuento y luego se puede pagar en 3 veces, que creo que son unos 255 euros. Sí, y además, Luis, perdona que puedes contar el programa de becas, porque también hay muchos que preguntan. Cualquier programa de la Universidad de Murcia cuenta con un montante de becas que corresponde a parece que es el 10% global de los ingresos del programa. Así que, naturalmente, aquellos que estén en una situación justificada, pues les animamos a que pidan su beca, naturalmente. Y no sé si lo podemos traducir también a moneda mexicana, pesos mexicanos, porque en euros os entiende perfectamente, Magdalena. Sí, claro, con todo gusto. Aproximadamente, bueno, se va a tomar el tipo de cambio del día que se pague, por supuesto, pero son aproximadamente 18,000 pesos. Eso es. Vale, muy bien. Sí, abundando en el tema de becas, porque también lo preguntaba, me ha escrito algún correo en estas semanas. La beca se solicita en el momento de hacer la inscripción. Sí. La ISEN, porque la inscripción se hace en ISEN, con independencia que el programa es Anáhuac, Universidad de Murcia, la parte administrativa del programa recae en ISEN. En el correo que se marca en el flyer, en el cartel del curso, ahí viene un correo electrónico de la administración, allí se manda y les contestarán enviándoles el formulario de inscripción, y allí en ese momento es cuando yo quiero solicitar una beca, y entonces es cuando se entra el proceso, en ese momento de hacer la inscripción. ¿Tienes puesto tu silenciador? Sí, eso es, ahora que estaba intentando ponerlo. Es que veo que nos preguntan, Uriel Ismael Chávez, si en cuanto a los ciudadanos mexicanos existirá alguna beca disponible. Naturalmente tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano que se matricule, ¿no? Sea del Perú o de España. Es verdad que el montante de las becas, destinado a becas, habrá que repartirlo entre todos los solicitantes de becas. Entonces, las becas pueden resultar de en torno a un 50% o del 100% o del 25% en función de los recursos que tengamos para ello y de que la justificación de la solicitud de la beca sea algo, digamos, razonable. Vale. Pablo Alcaraz fue un alumno del año pasado de este curso y bueno, os pone muy bien como profesores, entonces también. Lo cual es de agradecer. Eso es, y habla muy bien del programa, entonces agradecérselo también a Pablo. Gracias, Pablo. Saludos. Tomás nos pregunta
qué titulación se recibe al finalizar? Bueno, este es un diplomado por la Universidad de Anáhuac y un estudio propio de la Universidad de Murcia, así que, o un estudio propio, título propio de la Universidad de Murcia y un diplomado de la Universidad de Anáhuac, México. Que tiene 6.4, me parece que es crédito. 6,6 créditos 6,6. FPS, sí, en Eurocast. Son unas 128 horas, una cosa así, ¿no? Bueno, de momento no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada este webinar y esta emisión, recordándoos a todos que en información@isen.es podéis solicitar cualquier tipo de información y naturalmente también entrando en la programación de estudios propios de la Universidad de Murcia o en Anáhuac. Pero vamos, información@isen.es, obtendréis cualquier información necesaria y requisitos de matrícula a vuestra disposición. Y por lo demás, pues oye, agradeceros a todos vuestra presencia y esperamos veros en el programa también, a todos. Pues si no tenéis más, nos despedimos. Listo. Un afectuoso saludo y hasta pronto. Gracias. Un saludo a todos Un y saludo hasta a pronto. todas y todos. Hasta pronto. Adiós.